amigos de Un Solo Corazón, buenas tardes, ¿cómo están? Oscar y yo les mandamos un abrazo bien grandote ahí donde estés en tu casa. Te extrañamos mucho. La verdad es que no creíamos que fuera a durar tanto la cuarentena y te extrañamos muchísimo, pero si algo Dios nos ha enseñado en estos tiempos es que su obra no para. Su iglesia no para. Lo que Dios empezó en tu vida, en Un Solo Corazón e Iglesia Centro, Él lo sigue perfeccionando a lo largo de la distancia. Y aún estamos bien contentos porque a pesar de que no nos hemos visto, pues podemos estar conectados. Todos los días nos hemos estado conectando a través de diferentes medios, con Instagram, Facebook, Zoom, y te invitamos a que sigas tú con nosotros conectados siendo un solo corazón. Pues el día de hoy estamos bien emocionados porque estamos empezando una nueva serie que le hemos llamado What Would Jesus Do? WWJD, What Would Jesus Do? Repite conmigo, What Would Jesus Do? Es decir, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué te parece si me acompañas a leer Efesios 5:1? Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Señor, te damos muchas gracias porque aún a la distancia podemos recibir tu palabra, palabra fresca, relevante, palabra que impacta nuestro corazón y que nos enseña a caminar hacia ti y a ser más como Jesús. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo habla el día de hoy a través de mí y porque podemos empezar esta serie de mensajes para aprender más sobre nuestro Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Fíjate que hace algunos días estaba platicando con mi mamá por teléfono y me decía: Abby, es que estoy un poco triste por la situación que le está tocando vivir a esta generación. Situación económica donde estamos en una crisis, no sabemos qué es lo que vaya a pasar, tantas industrias que se tienen que reinventar, situación social donde estamos distanciados, donde no sabemos cuáles van a ser las nuevas formas de colaboración y de interacción como seres humanos, situación política, tantas cosas que apuntan a una crisis. Y estamos viviendo una crisis. Y tal vez tú te has pensado o tú te has puesto a pensar: ¿cuál es mi futuro? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿O qué va a pasar con mi escuela? ¿Qué va a pasar con mi familia? Y déjame decirte una cosa: aún en medio de las crisis, Dios es bueno, fuerte y poderoso. Aún en medio de la crisis, no importa qué sea lo que estés viviendo, Dios sigue siendo nuestro Padre, el Todopoderoso. Y Él nos va a sacar de esta. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Porque Dios hace más de 2000 años ya venció a cualquier enfermedad y a cualquier problema. Dio su vida por nosotros para que podamos tener vida y vida en abundancia. Y no solamente hablamos de una vida espiritual, sino vida en esta tierra. Todo va a estar bien. ¿Y sabes por qué sabemos que todo va a estar bien? Porque podemos ver a Jesús. Yo me atrevo a decir que los tiempos que le tocaron vivir a Jesús eran mucho más tremendos y difíciles que los tiempos que nosotros estamos viviendo actualmente. Imagínate, el pueblo de Israel era una dependencia del pueblo o del Imperio Romano, es decir, no era un país libre, no era libre. Imagínate que tú vas saliendo por las calles de Jerusalén y ves a los soldados romanos vigilando la ciudad, viendo que no haya ningún tipo de rebeldía o de movimiento que se levante contra ellos. La verdad, a mí me daría un poquito de miedo, ¿no? Ver soldados todo el tiempo. El nivel socioeconómico, la movilidad dentro de las clases sociales era prácticamente nula. ¿Nacías pobre? Morías pobre.
nacías rico, tenías muchísima oportunidad para triunfar en la vida. Prácticamente no podías moverte, no podías ir triunfando más o cambiar tus estrellas. Había un chorro de enfermedades que el día de hoy ya están erradicadas. En esos tiempos no existían las vacunas, no existían los medicamentos para curar una gripe, por ejemplo, que mataba a tanta gente. Muchas de las enfermedades que existían ahorita ya ni siquiera existen. En ese tiempo, la gente no tenía toda la tecnología y no tenían recursos para hacer su vida mucho más fácil. Es más, la esperanza de vida era mucho más corta que el día de hoy. Muchos científicos y historiadores hablan que el día de hoy estamos en la mejor época que la humanidad o lo que sabemos de la humanidad ha estado en términos de esperanza de vida, de calidad de vida. Eso quiere decir que Jesús vino a la tierra en tiempos difíciles. ¿Y sabes una cosa? A pesar de ello, Jesús vino a triunfar, vino a traer paz, esperanza, gozo, vino a brillar en medio de la oscuridad. A pesar de la circunstancia social o económica en la cual estaba Jesús, Dios no paró la obra que tenía destinada para él. Dios no la paró. Y entonces yo me pregunto, ¿estamos nosotros viviendo estos tiempos de cuarentena? La pregunta más importante que deberíamos de hacernos es, ¿qué haría Jesús? ¿Qué es lo que haría Jesús? ¿Sabes una cosa? Dios envió a Jesús a la tierra para darnos ejemplo de cómo tenemos que ser, para mostrarnos la manera en la que tenemos que reaccionar ante los diferentes sucesos de la vida, para enseñarnos a vivir. En esto consiste la vida cristiana, en ser seguidores e imitadores de Cristo Jesús, como lo leímos en Efesios 5:1. Seguidores e imitadores. Tú y yo fuimos llamados a ser como Jesús, no importando la situación que estemos viviendo. Fuimos llamados a ser como Jesús, de tal manera que su corazón sea mi corazón, sus pensamientos sean mis pensamientos, sus acciones sean mis acciones, su carácter sea mi carácter. En la manera en la que Él reaccionó ante crisis y ante la situación en la que vivía en su momento, en su país, es la manera en la cual yo puedo reaccionar ante esta crisis y la situación que está viviendo México y todo el mundo. Como dice Juan 13:15, Juan 13:15 dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¡Wow! Jesús vino a darnos ejemplo a esta tierra. Él es Dios, 100% Dios, pero 100% hombre. Eso quiere decir que Jesús nos entiende perfectamente. Jesús entiende lo que es una crisis sanitaria. Jesús entiende lo que es no saber qué onda con la economía. Jesús entiende el miedo o el dolor de perder algún ser querido. Jesús entiende nuestra humanidad porque Él fue 100% hombre. Y Él vino a la tierra a darnos ejemplo para que como Él hizo, nosotros también hagamos. En la vida de Jesús, tú y yo encontramos nuestro manual de vida, el manual que nos dice qué hemos de hacer. ¿Qué hemos de hacer? Jesús es el ejemplo más perfecto de vida y de carácter ante las situaciones difíciles que podemos encontrar. Jesús es la estatura máxima que tú y yo podemos aspirar y que tenemos que buscar. No hay otra persona que podamos admirar más que en Jesús, porque en Jesús está la vida y el ejemplo
máximo para nosotros. Y estando aquí en la tierra, su vida fue perfecta. A pesar de todas las situaciones socioeconómicas y de salud que estaba viviendo, Jesús tuvo una vida exitosa. ¿En dónde nació Jesús? De entrada sabemos que Jesús no nació en el hospital más lujoso de Israel. Jesús vino aquí en la tierra y nació en un pesebre. No había lugar en donde pudieran atenderlo y tal cual nació en una granjita donde tal vez los animalitos de ahí comían. Tuvo un origen muy humilde. La situación que vivió era difícil, pero Jesús fue exitoso. Nos vino a demostrar que sí se puede. Y yo me imagino cómo en cada momento de nuestra vida Jesús habla a nuestro corazón y nos dice, sí se puede, todo va a estar bien, sí se puede. Hijito, yo ya pasé por ahí, sí se puede. Porque como dice Hebreos 4, del 14 al 15, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús se compadece de nuestras debilidades, entiende lo que estamos viviendo y aún fue tentado en todo. Él padeció todo. Por tanto, su ejemplo es relevante y el único que cuenta en realidad para nuestra vida. Nuestro futuro, nuestro destino es el aspirar ser más como Jesús, ser como Él. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Y yo te pregunto, ¿qué es lo que tienes que hacer? Si nos estamos preguntando en esta cuarentena y en esta crisis de COVID-19, ¿qué haría Jesús? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues primero, conocer el corazón de Jesús, conocer el carácter de Jesús, para que al conocerlo, tú y yo nos dejemos guiar y moldear por Dios, que seamos vasijas en sus manos, permitir que en esta cuarentena Dios nos moldee y moldee lo que somos, nuestro carácter, sentimientos, pensamientos, voluntad, forma de pensar, nuestra conducta. Que Dios permita que Él rompa lo que necesita romper y que repare lo que necesite reparar para que cada vez tú y yo podamos ser como Jesús. Una de las preguntas más importantes que yo me hice al inicio de la cuarentena fue, bueno, ¿y ahora qué? Yo pensaba, la verdad, que iba a durar como 2 semanas. ¿Y sabes cómo yo me imaginé? Yo me imaginé viendo películas y series todo el día, comiendo palomitas, comiendo como lo que más me gusta de la vida, pero que te hace el mayor daño. Desayuno waffles todo el tiempo con una lechita, hamburguesas, pizza, echada en la cama disfrutando la vida, ¿no? Y yo no sé cómo has pasado esta cuarentena. Sabemos que muchos de ustedes pues han tenido muchísimo trabajo, no han parado, a muchos les han dejado muchísima tarea, otros tal vez reconocen en su corazón que pues le han echado la flojera en la cuarentena. Pero lo que Jesús quiere hacer a lo largo de esta serie es que tú y yo seamos más como Él y preguntarnos cuáles son las oportunidades en esta crisis que estamos viviendo para ser más como Jesús. Efesios 4, del 22 al 24. Efesios 4, 22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado
conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Nuestra oración es que a lo largo de esta serie, este versículo pueda ser un sí y amén para tu vida, de tal manera que tú y yo seamos capaces de despojarnos de aquellas cosas que no necesitamos para vivir, para nuestra vida, de actitudes que no necesitamos, y podamos nosotros renovarnos en el espíritu de nuestra mente al ser más como Jesús. Como dice Isaías 64:8, ahora pues, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Que seamos barro en las manos de Dios. Entonces, a lo largo de esta serie, en esta aventura, vamos a ver diferentes características o vamos a ir contestando a la pregunta de qué haría Jesús en estos tiempos de cuarentena. Y el día de hoy, ¿qué haría Jesús? Para poderlo contestar, necesitamos aprender a ser como Jesús y ser barro en sus manos. ¿Qué te parece si cierras tus ojos? Y a mí me gustaría orar para que justamente el Señor permita que podamos ser barro en las manos de Dios y que a lo largo de los diferentes mensajes que vamos a ir platicando, Dios pueda ir moldeando nuestro carácter, trayendo una nueva visión de vida. Señor, muchas gracias. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas que Jesús es el ejemplo máximo de vida. Queremos a lo largo de estas semanas estudiar su vida, estudiar su ejemplo para ser más y más como Jesús. Pero el día de hoy queremos pedirte, Padre, que vengas tú a moldearnos, que pueda nuestro corazón ser un corazón de carne, moldeable, un corazón que permita que dejemos atrás cualquier costumbre que no haría Jesús para solamente seguir tu verdad, tu santidad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Te mandamos un saludo, deseamos verte muy pronto y te invitamos a estar al pendiente de todo lo que estamos haciendo en las redes sociales. Recuerda que estamos en Instagram como @uscorazón, en Facebook como un solo corazón. Cuídate mucho, la paz de Dios sea en tu vida y nos vemos muy pronto. Recuerda, todo va a estar bien.